Nosotros vamos ya a dar la bienvenida a nuestra primera invitada en esta noche. Quiero saludar a Michelle Shaw Coronado, quien se encuentra con nosotros, quien es activista por los derechos humanos de las mujeres y los niños. Michelle, buenas noches y bienvenida. Qué gusto tenerte en este espacio. Muy buenas noches, Paola. Muchas gracias por la invitación nuevamente. El hablar de estos temas que realmente a veces nos causa y nos estremece, nos causa mucho temor o nos impacta, pero vemos de que es necesario, más aún en estas fechas que se acercan de los carnavales, donde existe bastante consumo de bebidas, entonces es necesario tocar estos temas. Michelle, ¿cómo es que se debe abordar esta problemática? Tú lo decías bien, estamos básicamente iniciando una fiesta de carnaval donde hay un detonante que al parecer es común denominador en varios hechos de feminicidios e infanticidios, el excesivo consumo de alcohol. ¿Cómo se debe trabajar en estas políticas de prevención según tu análisis? Bueno, sí, lamentablemente lo que se pretende y lo que se debería haber elaborado es un plan de parte del Ministerio de Comunicación, del gobierno central, de los gobiernos municipales, para poder prevenir hechos de violencia que atentan contra la vida de la mujer, contra la vida de los niños, y esta violencia doméstica que se encuentra, ¿no?, en un alto grado de vulnerabilidad, en el cual, Paola, señalarte de que el Ministerio Público recientemente, el 26 de febrero, ha señalado que la cifra de feminicidios asciende a 11 mujeres que han sido asesinadas. En muchos de los casos pertenecían a un entorno familiar, que estaban relacionados, tenían una relación con su victimario, ¿no? Entonces, en estas fechas sabemos muy bien de que cuando existe el consumo de bebidas alcohólicas en exceso, estas cifras incrementan. Las denuncias de violencia doméstica, las denuncias de violencia contra la mujer, contra la niñez, se incrementan. Entonces, lo que se debe hacer es programar alguna campaña en el cual se refleje y se diga, ¿no?, que se debe prevenir la violencia dentro de los hogares, en los espacios públicos. Se vienen entradas folclóricas, corsos, el Carnaval de Oruro, en el cual existe, ¿no?, el excesivo consumo de bebidas alcohólicas, y lamentablemente muchas veces estas desencadenan en los feminicidios y también, ¿no?, en los infanticidios, en el cual también los padres descuidan a sus hijos y bueno, los dejan en un estado de vulnerabilidad, y en el cual pueden llegar a ocasionar también un daño físico, psicológico a esta población que también es altamente vulnerable, ¿no? En ese sentido, Michelle, a propósito de ese tema, muchas veces vemos que hay carencias en políticas de Estado para trabajar estos temas desde la prevención, que no son suficientes los esfuerzos que se hacen desde los diferentes niveles de Estado. Como ciudadanía, ¿cómo debemos actuar? Sí, y es un punto muy importante en el cual tocas, Paola, porque se debe señalar de que el presupuesto asignado para la lucha contra la violencia hacia la mujer, de lo que era del 2024, teníamos una asignación del 1.45%. Este año se ha reducido al 0.35%. Entonces debemos estar conscientes de que las instancias, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, los servicios legales municipales, no cuentan con los suficientes recursos para poder atender a las víctimas de violencia, a las víctimas, en este caso mujeres, o familiares de víctimas de feminicidio. Entonces vemos de que esta escasez y esta falta de apoyo del gobierno central lleva a que exista una inoperancia e ineficacia respecto a la aplicación de políticas públicas, y en este caso de políticas de prevención y atención y sanción. Entonces quedamos que una víctima, cuando acude a la FELCD o a una instancia donde debe protegerla, ¿qué es lo primero que pasa? La revictimizan. No cuentan con recursos económicos, lo cual la víctima, hasta para comprarse una hoja, unos CDs o pasajes para los investigadores,
para que puedan atender su caso. Entonces estamos viendo mucha ineficacia y mucha inoperancia de parte del gobierno central y obviamente de que se está incumpliendo a las normas de protección hacia las víctimas. Entonces, en este sentido, como ciudadanía tenemos que ser partícipes de la prevención, ser conscientes de que la violencia es un problema público, no es un problema privado. Muchas veces lo que hacen los vecinos o la gente que ve o es testigo de hechos de violencia prefiere apartarse porque piensa de que es un problema que se tiene que solucionar dentro del hogar. Tu audio, Michelle, por favor, si podemos retomar el audio para poder escucharte nuevamente. Y es un tema muy importante el que tú decías. En el caso de las mujeres, por ejemplo, personas adultas pueden denunciar estos hechos. Hay ciertas alertas que nos dicen de una relación violenta que empieza con violencia psicológica, económica, física, que es muy peligrosa. Son alertas, alarmas que debemos tener en cuenta. En el caso de los niños es más complicado, ¿verdad? ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Cómo trabajamos? Porque son parte de la población de la más vulnerable, desde ser dejados solos en casa mientras los padres tienen otras actividades, hasta el hecho de que los entornos primarios sean los que representan mayor peligro para estos. ¿Cómo actuamos en estos casos? Lo que se pretende con políticas públicas y en muchos de los casos que se han presentado proyectos de ley es de que en las escuelas es el primer lugar y el primer factor donde se identifica la violencia. En muchos de los casos los niños que cuentan con muy bajo rendimiento en el colegio o presentan conflictos dentro de sus relaciones interpersonales es porque algo está suscitando en su hogar. Y entonces los maestros no solo deben dedicarse a que los niños aprueben la materia, de que aprendan a sumar, a leer, sino de que también identificar y poder denunciar a las defensorías. Si es que no surten las defensorías, existen organizaciones de que también apoyan y también protegen los derechos de los niños. En este caso, por ejemplo, lo que habíamos propuesto en un proyecto de ley es de que exista, al menos en los colegios públicos, una trabajadora social y un psicólogo. La trabajadora social para que pueda hacer el seguimiento de los casos de violencia y un psicólogo obviamente para que pueda tratar no solo al niño, sino también a la familia y así prevenir, ¿no? Así prevenir tantos casos que, como tal cual tú lo decías, en el primer entorno que es la familia que debe proteger. Sin embargo, es la que primero en muchos de los casos desprotege. ¿Cuántos casos de violación? ¿Cuántos casos de infanticidio? Entonces, sabemos muy bien de que los roles de la familia están diversos, ¿no? O sea, vemos de que estamos en una crisis económica, pero lamentablemente hay dinero para consumir bebidas alcohólicas, para tener momentos de ocio, pero lamentablemente dejamos al descuido al valor más importante que tiene la familia, que son los hijos. Entonces, el Ministerio de Comunicación debería lanzar campañas de apoyo y protección a esta población que es altamente vulnerable, porque si bien los niños ahorita presencian o son testigos de violencia, en el día de mañana estos niños van a ser adultos que quizá van a replicar la violencia. Y entonces, ¿cómo podemos frenar eso? Desde la primera infancia, y la comunidad también. Nosotros, si sabemos casos de violencia hacia la mujer, hacia los niños, denunciar y no solo ser espectadores, ¿no? Porque muchas veces hemos naturalizado tanto la violencia que ya se nos hace indiferente y no puede ser así. Debemos ser partícipes de esto. Michelle, por favor, para ir cerrando la entrevista, ¿cuál es la recomendación que tú haces? Lo decíamos a un inicio de la entrevista, estamos iniciando una época donde lamentablemente hay un alto consumo de bebidas alcohólicas que desencadenan a veces en estos hechos. Ojalá este año sea la excepción. Sin embargo, ¿cuál es la recomendación que tú puedes hacer? Bueno, mayormente a los jóvenes, ¿no? Que son los que están en la edad de que disfrutan más estas fechas. Entonces, de no naturalizar la violencia, identificar desde el primer momento, con chistes, con bromas, que a veces se traducen, ¿no?, en violencia. O sea, si te sientes incómoda, entonces mejor apartarte.
y como ciudadanía ser responsables y partícipes de denunciar, de poner un alto, la violencia no es normal, no se la puede naturalizar y también somos responsables de esto. Recomendar a nuestras hijas, a nuestros hijos, muchas veces decimos primero que se cuiden nuestras hijas, pero ¿qué con nuestros hijos? También los varones que aprendan a respetar, aprendan a tener en noviazgos sanos y saludables. Si es que la persona no quiere continuar, entonces tranquilos, seguir nuestras vidas, pero obviamente de que no vamos a solucionar con violencia. Michelle, muchísimas gracias por habernos acompañado, porque realmente es importante hablar de estos temas, visibilizarlos, hablar de políticas de prevención y de también lo que podemos hacer desde casa para frenar este tipo de acciones y no solamente centrarnos en números fríos, porque detrás de estos números hay familias, hay hijos, hay gente que sufre y hay una escalada de violencia que tenemos que frenarla. Gracias por habernos acompañado, es siempre un placer conversar contigo. A ti, Paola, y a los televidentes nuevamente, ¿no? Recomendar de que la violencia no es normal. Por supuesto, Michelle Shaw Coronado, quien es activista en derechos humanos, defensora de derechos humanos de niños y mujeres, con quien hemos conversado a propósito de este tema y conocido también sus aspectos de ese proyecto de ley que se ha presentado para tratar estos temas.